Bien, entonces, hoy vamos a ver lo que es cirugía abdominal. Bien. Las cirugías abdominales la podemos hacer para todo lo que son cirugías parietales, es decir, tratamiento de hernias o de ventraciones, cirugía de las vísceras huecas como estómago, intestino delgado, vías biliares, colon y recto, para todo lo que son las cirugías de vísceras sólidas como hígado, vaso, páncreas, y para todo lo que son cirugías de los cánceres intraperitoneales como resección de nódulos, de carcinomas asociados a una quimioterapia, y también todo lo que son las cirugías vasculares, ¿sí? Las cirugías vasculares intraabdominales a veces son las más grandes porque tenemos los vasos más grandes ahí, ¿sí? Como la aorta. Entonces, hay que tener, en realidad, son cirugías complejas donde ahí sí vamos a tener que tener otras consideraciones anestésicas. Entonces, es importante saber qué tipo de cirugía vamos a realizar, qué órganos van a estar involucrados y qué vasos van a estar involucrados para nosotros poder preparar, ¿sí?, en base a la complejidad de la cirugía. Bien, lo importante que tienen que saber que dentro de la cavidad abdominal está el peritoneo, que es el órgano, uno de los más grandes que recubre la cavidad abdominal. Esto en realidad se rompe, ¿sí?, cuando se hace una laparotomía. Por eso es cuando hablamos de laparoscopía, en realidad la diferencia era esto, ¿sí?, de que en realidad con una cirugía laparoscópica las incisiones son mínimas, entonces no se rompe el peritoneo. En cambio, con una cirugía abdominal abierta, ¿sí?, o una laparotomía, el peritoneo se rompe, ¿sí?, se abre en dos, casi todo el peritoneo. Que esto es lo que nos recubre los órganos. Entonces, por ahí es donde más, en realidad, probabilidades de eventraciones, ¿sí?, tenemos. Debido a su papel de revestimiento, sostén y defensa y nutrición de las diversas vísceras, se ve afectado para la realización de incisiones y posibles drenajes, lo que conlleva a diversas repercusiones fisiopatológicas, ¿sí?, que es lo que hablamos. Al romperse y perder esa capa protectora de sostén de todos los órganos, es lo que digo, lo más habitual son las eventraciones, ¿sí?, que es la salida de alguna parte del intestino por un agujero quirúrgico, ¿sí? A diferencia de las hernias, está dado por agujeros fisiológicos, ¿sí? Esto está dado por orificios quirúrgicos. El peritoneo es una amplia cubierta serosa compuesta por dos capas. Tiene una hoja parietal que cubre el 10% nada más de la superficie y esta va a recubrir la parte interna de la pared abdominal de la pelvis, incluido el diafragma. Bien, y la hoja visceral, que es la que nosotros, en realidad los cirujanos, la que en realidad rompen a la hora de realizar la incisión, es la que es el 90%, ¿sí?, de la superficie y recubre obviamente toda la parte intraabdominal del tracto digestivo, hígado y el vaso. Y a su vez forma lo que es el epiplión mayor y el mesenterio. Bien, las células mesentéricas del peritoneo secretan un líquido que esto va a ayudar a que los órganos puedan movilizarse entre sí, no se peguen, ¿sí?, evitar las adherencias, y a su vez sirve de protector de microorganismos, ¿sí? Se secreta aproximadamente 100 mililitros.
desempeña dos funciones esenciales, dijimos. Por un lado, permite asegurar el deslizamiento de las vísceras y por el otro lado, desempeña el principal de defensa contra posible material inoculado, ¿sí? Que dijimos son los microorganismos que pueden llegar a tener. Cuando nosotros tenemos una sepsis o una peritonitis, lo que tenemos es este líquido peritoneal, que en realidad es normal, está infectado, ¿sí? Entonces, cuando está infectado, genera una infección o daña todos los órganos. Por eso hay que sacarlo rápidamente, ¿sí? Porque eso después puede generar una sepsis generalizada. El líquido peritoneal está sometido a un flujo constante de dirección cefálica que la dirige hacia la región subdiafragmática. Las vías de acceso al peritoneo por la parotomía. ¿Para qué nos sirve eso? Esto en realidad es más de quirófano, ¿sí? Pero ¿para qué nos sirve a nosotros saber las técnicas quirúrgicas? Porque nosotros podemos evaluar, en este caso, el dolor que va a tener y las repercusiones respiratorias que va a tener el paciente postoperatoria o intraoperatoria, ¿sí? No es lo mismo que haga una incisión pequeña en la fosa ilíaca, ¿sí? A que haga directamente una incisión profunda desde la pelvis hasta el diafragma. ¿Bien? Esto va a dar la exposición de órganos, ¿sí? El dolor que va a tener el paciente y obviamente la complicación respiratoria que puede llegar a tener, ¿sí? Por eso a nosotros nos interesa saber qué técnica van a utilizar. Y aparte, lo más importante, para saber qué técnica anestésica vamos a elegir. Todas las incisiones que se hagan infraumbilicales se pueden hacer con anestesia regional. Todo lo que se haga supraumbilical se hace con anestesia general. ¿Bien? ¿Eso el cirujano le informa antes de la operación? En realidad el médico te va a decir vamos a hacer una laparotomía. Y el anestesiólogo le va a preguntar ¿cómo? Porque ya vamos a ver que la laparotomía es esto, ¿sí? Es la abertura del abdomen, indistintamente de donde sea. Entonces, el anestesiólogo le va a preguntar si es supra o es infra, o dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si te van a decir, vamos a hacer un apéndice, vos ya sabes que en realidad es infraumbilical y vamos a ver que hay una técnica específica que le van a decir, ¿la vas a hacer con esto o la vas a hacer de la otra manera? ¿Bien? Entonces ahí uno sabe cómo vas a hacerlo. Si te dice, vamos a hacer un intestino, y vos ya sabes que directamente es medial. Entonces el paciente hay que dormirlo. Siempre que van a trabajar con el intestino, por lo general tienden a sacar todos los órganos, digamos, todo el intestino hacia el exterior. Entonces ahí ya sabes que tenés que dormir el paciente. Una anestesia regional no te sirve. ¿Bien? Entonces, se agrupan de 3 tipos estas incisiones: verticales, oblicuas y transversas. Esto está, chicos, tal cual en el apunte, si no se vayan anotando los tips extra, pero lo otro está todo en el apunte. Lo que hay que considerar, como dice acá, es el tema de las fibras musculares, ¿sí? Lo ideal es que no se seccione la fibra muscular, sino que se acompañe la dirección para evitar el daño. Si yo secciono, ¿sí?, oblicuamente, en realidad pierdo la capacidad muscular, ¿sí? Entonces pierdo esa resistencia abdominal que puedo llegar a tener después, y hay que poner una malla de resistencia. Bien, entonces lo ideal es que si yo tengo que hacer una incisión más grande, lo ideal es que vaya acompañado a las fibras musculares y no las seccione todas. ¿Bien? Bien, vamos con las primeras, que son las incisiones verticales. Son las más utilizadas en las laparotomías medias. Presentan la ventaja de ser simples de realizar, poco hemorrágicas, fáciles de ampliar y de volver a cerrar.
de evitar las mucosas musculares y las fibras nerviosas, dadas que pasan por la línea alba, conllevan un riesgo de eventración postoperatoria superior a las otras incisiones. ¿Por qué? Porque obviamente rompo todo el peritoneo. Entonces, por este motivo tengo un mayor riesgo de eventración, ¿sí? Directamente ahí secciono todo el... Bien. Tenemos la primera, que son la laparotomía media supraumbilicales. Bien, esta va entre la apófisis sifoides y el ombligo. Después tenemos la que son a caballo, sobre el ombligo, en la que rodea este y se realiza del lado izquierdo para evitar la incisión del ligamento redondo. Bien. Después tenemos las incisiones media infraumbilicales. Esta va desde el ombligo hasta el pubis. Esta, por ejemplo, las hacen en las cesáreas. ¿Bien? Y después tenemos las laparotomías medias sifopúbicas, que es cuando necesitamos ampliar la media, ¿sí? La extensión, y esta va desde la extensión del pubis hasta el esternón, ¿sí? Hago una media, esa media no me sirve, tengo que abrir más, la voy a extender hacia los dos proporciones, hacia los dos lados, ¿sí? Más hacia el pubis y más hacia el esternón. Bien, la media llega más o menos a la altura del ombligo. La laparotomía supraumbilical conlleva repercusiones respiratorias significativas con una disminución de la capacidad vital, ¿sí? Porque obviamente todas las incisiones que son arriba, los cirujanos van a trabajar y van a presionar el peritoneo que une al diafragma, ¿sí? Entonces, eso genera mucho dolor. Eso, por ejemplo, a veces lo utilizan cuando van a sacar útero. ¿Bien? Que hacen una cirugía, por lo general es una mediana, más bien alta, que le dicen ellos. Entonces empiezan a traccionar el útero, ¿sí? El diafragma. Y eso al paciente, si nosotros la tenemos con una anestesia regional, va a doler mucho. Dependiendo el alto de la línea media que ellos vayan a trabajar, a veces sí podemos hacer una anestesia regional y a la paciente lo ponemos en posición de Trendelenburg, cosa que la anestesia tome las metámeras más superiores. Bien, lo que hay que tener cuidado con esto es que si es muy arriba, bloquea diafragma, ¿sí? Las metámeras que irrigan el diafragma y producen una parálisis. Entonces ahí el paciente te empieza a decir que le falta el aire, entonces lo vamos a tener que intubar, ¿sí? Pero a veces cuando ellos van a trabajar, como les digo, para hacer una histerectomía, el útero está a la altura media, ¿sí? Y un poquito más arriba. Entonces nosotros cuando vamos a hacer la histerectomía, en realidad antes de eso le preguntamos al cirujano qué tan arriba va a ir. Si nos dice no, voy a hacer la cirugía rápido, qué sé yo, le hacemos una anestesia regional. Si te dice no, voy a trabajar un poquito más arriba, hay que dormirlo, ¿sí? Pues ya sabemos que va a generar esta estimulación del peritoneo superior y va a tener una dificultad respiratoria el paciente. ¿Bien? ¿Van entendiendo ahí la diferencia? O sea que principalmente la supra viene a ser regional, dependiendo. ¿Supra? No. General. Por lo general siempre hacemos general. Es raro que una supra podamos hacerla con anestesia regional. Las medianas, que es la que te digo que usan para una anestesia, por ejemplo, para una histerectomía, Sí. a veces ellos hacen un poquito más arriba y se llevan a supra, ¿sí? Pero en realidad es medial o a caballo, como le quieras decir, Sí. ¿sí? Eso es medial.
Si ellos empiezan a trabajar, por más que la incisión no vaya hacia arriba, ellos meten mano, Claro, porque van a ver que trabajan con separadores, claro. que lo que hace es aumentar el campo visual, ¿sí? Si ellos van a trabajar, en realidad van a estimular mucho el diafragma, te avisan para que vos cedes a la paciente o directamente hagas una anestesia general, porque ellos saben que el paciente va a empezar a generar dificultad respiratoria. ¿Bien? Por eso ellos te van avisando, ¿sí? Por eso es, como les digo, importante saber la parte quirúrgica, porque a nosotros nos influye mucho esto, ¿sí? Para decidir qué vamos a utilizar. Bien, un ejemplo, un abdomen, ¿sí? ¿Qué creen que es esto? ¿Y cómo está? No, necrosado. ¿Sí? A esta chica era flaquita como ella, y venía literalmente así, con un abdomen como embarazada de 9 meses. Apenas hicieron la incisión, se abrió peritoneo, salió líquido purulento, ¿sí? Negro. Esto está necrosado, el tejido directamente está muerto, el intestino. Entonces hay que resecarlo, hay que sacarlo. Estos casi son como 2 metros de intestino. Eso se regenera, ¿no es cierto? No, el intestino no se regenera. Una vez que sacaste intestino, Pero le sacaron todo. ¿sí? Todo está muerto, está todo negro. Creo que era por una oclusión. Fíjense que no, la chica ya venía teniendo problemas y se dejó estar ¿No? y terminó con una necrosis intestinal. Fíjense que no solo tiene contenido, sino que el intestino van a ver que está lleno de líquido, entonces está aumentado su tamaño. No tiene este ancho el intestino normalmente. ¿Sí? Fíjense que acá se puede ver cómo está totalmente ancho. De tanta presión se ha caído al exterior y el cirujano lo está sosteniendo con las piernas para que no se caiga al piso. ¿Bien? Hasta poder terminar de resecarlo y sacar la pieza. En este caso vamos a tener que hacer una incisión como Vertical. sí, está dentro de las verticales, pero dijimos que era la sifocúbica. Bien, sí, pues necesito una amplia incisión para poder extraer todo el intestino que está necrosado y en realidad, como esta tiene una peritonitis también, ver qué otros órganos están necrosados o pueden llegar a estar perforados. Bien, entonces necesito tener muy buen campo de la cavidad abdominal. Que esta era la otra diferencia que tenían con las cirugías laparoscópicas. Yo acá sí, si yo hago una cirugía media y saco todos los órganos, sí voy a tener una visualización completa del abdomen. Pero, y así todo, tampoco tengo una visualización, porque si yo saco el intestino, y en realidad tengo que andar buscando para ver. ¿Qué tipo de relajación vamos a utilizar en este tipo de pacientes? ¿O qué tipo de relajantes? Dentro de la anestesia. ¿Ustedes creen que el paciente tiene que estar relajado o no? Y entonces, ¿qué le voy a poner? ¿Qué relajante muscular tenemos, chicos? Atracura. Bien, vamos a utilizar un relajantes no despolarizantes. Toda cirugía abdominal necesita mucha relajación, ¿sí? Porque obviamente todas las musculaturas y todos los órganos tienen que estar relajados. Entonces, siempre que hacemos una cirugía abdominal, indistintamente la incisión que se haga, el abdomen tiene que estar totalmente relajado.
No quiere decir que para la inducción vayamos a utilizar relajantes no despolarizantes, ¿sí? Acuérdense que la inducción es diferente, yo voy a priorizar vía aérea. Entonces, dependiendo de la vía aérea del paciente, utilizo Suxi o utilizo un relajante no despolarizante. Una vez que el paciente ya está dormido y ya lo tenemos en respirador, automáticamente hago el relajante no despolarizante. Le van a ver que le van a decir, antes de que abran, hacerle el atracurio o hacerle el bromuro. ¿Bien? Porque el paciente tiene que tener totalmente el abdomen relajado en todo momento. ¿Sí? Cuando ellos empiezan a ver que pierde la relajación, los órganos empiezan a generar como más fuerza y a querer salir. Entonces los cirujanos te dicen, che, relájamelo un poquito. Mirá, si se me está saliendo todas las vísceras hacia afuera. ¿Sí? No pueden contenerse porque al no estar relajado tienden a salir. ¿Sí? Si yo tengo una incisión media grande. Estas, a veces, esas inguinales son las que utilizan a veces para lo que son las apéndices. Bien. Y después tenemos las incisiones transversas, que estas pueden practicarse en todas las zonas del abdomen y se seccionan las fibras musculares, principalmente del recto del abdomen y la aponeurosis de los músculos oblicuos y transverso en sentido lateral. Estas incisiones suelen provocar menos eventraciones que las laparotomías medias, pero las secuelas motrices y sensitivas son más frecuentes, ¿sí? Porque es lo que le digo, voy a seccionar el músculo diferente de las fibras. Bien, las fibras van en sentido vertical y yo voy a hacer una incisión oblicua. Entonces, corto estas fibras y van a perder esta resistencia que tiene la pared abdominal, ¿sí? Y obviamente la parte sensitiva. Entonces a veces pueden quedar como, por ejemplo, poca sensibilidad en la parte abdominal hasta el tacto, ¿sí? Hasta sensibilidades de la piel. En este caso se coloca, como les digo, una malla después, ¿sí? Que va a ser de protección o de resistencia de la cavidad abdominal. Estas incisiones tenemos las transversas paraumbilical derecha,
que se reserva para la realización de la colectomía derecha, incisiones transversales suprapúbicas de Fahrenheit, utilizadas para cirugías ginecológicas, de las cuales existen numerosas variantes. ¿Sí? Lo que le digo esas de las paraumbilicales es cuando colocamos bien lo que le digo, las colostomías. ¿Sí? Se hace un agujerito donde va a salir la parte del intestino y ahí queda la bolsa. Esa parte del intestino se sutura a la piel para que no se no ingrese nuevamente, ¿sí? Y se coloca una bolsa colectora, que es de ahí donde va a ir toda la caca del paciente, ¿sí? La materia fecal. Las Fahrenheit, que son las de abajo, son las que utilizan para las cesáreas. También, ¿sí? Son bien púbicas. Después tenemos las McBurney, que estas son unas... se utilizan para acceso regional cecal, ¿sí? Que es lo que le digo, que también son para las apéndices. Son las que se hacen acá, en la que tienen ahí el número 6, la rayita cortita, ¿sí? Esas son las McBurney. Cuando nosotros hacemos un apéndice, le preguntamos qué van a hacer, si medial o McBurney. Si ellos te dicen McBurney, sabes que es directamente una anestesia regional, ¿sí? Pues una incisión chiquita, no más de 5 centímetros. Antes hacían un hachazo de 15 centímetros más o menos, ahora son chiquititas, no más de 5 centímetros, una incisión, digamos, con poco sangrante, ¿sí? Entonces no hay complicaciones. Ahora, si ya tiene peritonitis, por lo general la hacen medial, ¿sí? Siempre que tenga peritonitis, como hay que lavar, se hace medial. Bien, las indicaciones. ¿Por qué motivos pueden hacer una cirugía abdominal? Cirugías traumatológicas de abdomen, ¿sí? A ver si se ve. No sé, igual está puesto igual, para que lo tengan. Peritonitis, como les dije. Traumatismo durante el embarazo. Lesiones vasculares. Bien. Alguna perforación por una herida de arma blanca o alguna herida de arma de fuego. Síndromes abdominales agudos, como por ejemplo una colecistitis, una apendicitis, ¿sí? Todo lo que termine en itis habla de inflamación, ¿sí? Entonces, cuando eso está inflamado, hay que sacarlo, ¿sí? Porque más la parte abdominal genera pus y eso lleva a la peritonitis. Entonces, cualquier síndrome agudo que yo pueda tener, hay que extraerlo y se hace una cirugía abdominal. Tratamientos quirúrgicos de la colecistitis crónica, calculosa o coledocolitiasis, ¿sí? La litiasis es la formación de piedras, ¿sí? Entonces, la vesícula o la colecistitis puede ser solo por la inflamación o porque tiene piedras, ¿sí? Entonces, igual se saca toda la vesícula, sea de una o sea de la otra manera. Lo que tiene que, si es litiásica, en realidad es un poco más compleja, porque si estas piedras van hacia los conductos pancreáticos, terminan dando una pancreatitis, ¿sí? Entonces, por eso hay que sacar todos los cálculos. Para yo corroborar de que no haya ningún cálculo, van a ver que se hace colangio, lo que se dice, que es un líquido de contraste que se ve con radioscopía. Entonces ellos ven el pasaje y ven si hay algo que pueda llegar a obstruir o que no esté, que haya quedado en ese conducto, ¿sí? Tratamientos quirúrgicos, bueno, eso ya lo dijimos. Sangrado del tubo digestivo, ¿sí? Como hemorragias, o mejor dicho, llamadas las hemorragias internas, que le dicen. Isquemia intestinal o infarto mesentérico, como el que les mostré recién.
tratamiento de aneurismas de aorta abdominales, ¿sí? Esa, como les digo, todo lo que es de vascular es lo más riesgoso. ¿Saben lo que es un aneurisma? Bien. Un coágulo en la cabeza. No. La aneurisma es una debilidad de una parte de la pared del vaso. Ustedes tienen el vaso, ¿bien? Lo que hace esta pared en una zona es debilitarse y extenderse. ¿Bien? Entonces esto, ¿qué es lo que se hace? Se reseca, es decir, se hace una unión entre parte y parte, por lo general no se saca. Esto se anula y se hace una comunicación con el resto del vaso. ¿Bien? Porque si este aneurisma se rompe, porque es una debilidad, tenés una hemorragia. Eso es lo que pasa a nivel cerebral. Son las más habituales. Pero también tenemos aneurisma de aorta. Acuérdense que la aorta pasa por el abdomen, entonces tenemos la aorta abdominal, que es mucho más riesgoso. ¿Bien? Porque es un vaso obviamente muy grande, donde tenemos mucho volumen sanguíneo. Entonces, una pérdida de esto hace que el paciente se pueda ensanguinar en 2 minutos, 3 minutos. ¿Bien? Por eso no se sacan las aneurismas. Lo que se hace es, se clampea, ¿sí? Para que deje de tener contacto con esa pared y se sigue la circulación aparte. ¿Bien? Esas son las aneurismas. Reoperaciones por sepsis abdominales, ¿sí? Síndrome gineco-obstétrico, que esto va obviamente desde el embarazo hasta una torsión por quiste, una endometriosis, o en realidad para hacer una simple ligadura de trompas, ¿sí? Tratamientos de la neoplasia maligna intraabdominales, todo lo que sean cánceres. Paliativo quirúrgico de la enfermedad de Kohr y tratamiento de las complicaciones de la cirugía laparoscópica. ¿Sí? A veces, por ejemplo, pasó una época que dejaron de hacer laparoscopía porque hacían las apéndices láparo. Cuando ustedes cortan el apéndice, queda un muñoncito, que ese muñón lo suturan. Se saltaba esa sutura y empezaba a sangrar, ¿sí? Entonces después había que reintervenirlos. Y fue grande el porcentaje de pacientes reintervenidos por la ruptura o la salida de esta sutura del muñón. ¿Sí? Entonces dejaron de hacer por un tiempo láparo. ¿Sí? Entonces decidieron hacer todas directamente convencionales, que se denominan. ¿Bien? Entonces ahí podemos reintervenir al paciente. O la otra es, hago una laparoscopía diagnóstica para ver qué veo, porque como dijimos tengo una buena visualización de la cavidad abdominal. Entonces hago la laparo diagnóstica y termino haciendo una laparotomía terapéutica, ¿sí? Que es la que yo voy a realizar para hacer la cirugía. Ocupo la laparo solo para ver. Sí, pues yo hago la eco, digo, y tiene una hemorragia, bueno, pero no veo dónde está la hemorragia. Hago la láparo para ver dónde está la hemorragia. ¿Lo puedo solucionar láparo? Se soluciona láparo. Y si no, hay que convertir, te dice. Cuando hay que convertir, hay que reforzar la relajación muscular. Siempre. ¿Sí? Bien, contraindicaciones de una cirugía. En realidad, ahí dice contraindicaciones absolutas, pacientes con indicaciones formal de paratomía. En realidad no hay una contraindicación, chicos. Si hay que abrirlo, hay que abrirlo. Bien, solo que obviamente si pacientes que ya tengan en realidad muchas cirugías previas, se va a complicar porque esta aponeurosis va a generar después adherencia con el resto de los órganos. ¿Sí? Por eso les decía, cuando hablábamos de cirugía laparoscópica, el tema de que si ya tienen cirugías abdominales previas, se evita por esto de las adherencias. Pues yo voy a cerrar todos los planos
esta aponeurosis se va a terminar adhiriendo a los órganos porque este líquido que genera ya no genera de la misma manera, entonces genera este pegoteo y yo no sé si puedo perforar algo, ¿sí? Entonces por eso cuando tienen muchas cirugías previas abdominales se evita la laparoscopía. Pero ante todo se hace la laparotomía, ¿sí? Entonces no hay una contraindicación absoluta, ¿sí? Relativas, pacientes inestables, múltiples cirugías previas, embarazo avanzado, ¿sí? Obesidad mórbida y coagulopatías. Lo que se puede ver es el tipo de incisión que se hace para evitar el sangrado, o por ejemplo, si una mujer está embarazada, tiene muchas probabilidades de aborto o en realidad de daño al feto. Entonces, en este caso a veces se hace láparo, ¿sí? Que tiene menos complicaciones quirúrgicas que una laparotomía. Bien, y los efectos adversos pueden generar fístulas, infecciones, hay un gran porcentaje de infección, disminución de la temperatura central. ¿Por qué? Porque yo tengo un gran campo abierto y una gran exposición de los órganos vitales. Entonces, el calor se va por contacto y por evaporación, ¿sí? Vamos a ver cuando veamos termorregulación las diferentes formas de pérdida de calor, y una de esas es por evaporación, que es una de las más grandes. Entonces, al tener gran cantidad de los órganos expuestos, pierdo mucho calor, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre dijimos que un paciente con hipotermia tiene mayor, ¿sí?, riesgo a el sangrado. Aumenta los tiempos de los anestésicos, ¿sí? Tiene problemas de coagulopatías, ¿sí? Tiene alteraciones vasculares, ¿sí?, en la presión del paciente. Entonces, por eso hay que mantenerlo con soluciones tibias. A todos los pacientes, indistintamente qué tipo de cirugía se hace, lo ideal es pasar soluciones entibiadas, ¿sí?, para mantener siempre la temperatura corporal del paciente. Eso ayuda. Y si es posible, colocar mantas térmicas, ¿sí? Nosotros colocamos las mantas, por lo general en las piernas nada más, porque obviamente el campo quirúrgico es el abdomen, no lo podemos poner, pero sí en las piernas y lo que son los brazos, intentamos ponerle sueritos calientes, ¿sí? Obviamente nunca tocando la piel, sino arriba de alguna sábana, algo, para animarla por contacto, pero siempre buscando puntos donde podamos mantener el calor del paciente, ¿sí? Bien. Vamos a darle. Saliendo de lo que son las técnicas quirúrgicas, que ya las vimos, ¿sí? Dijimos que habían 3. Vamos a la posición del paciente. Obviamente la posición del paciente siempre va a ir en decúbito supino. Vamos a tener las diferentes variantes de Trendelenburg invertido, y siempre con alguna lateralización de la camilla, no del paciente, ¿sí? No utilizamos decúbitos laterales, ojo, sino lateralización de la camilla completa. Eso lo que nos va a permitir es, obviamente, que los órganos se desplacen más hacia un lado que del otro y ellos tengan un mejor acceso a el campo quirúrgico. ¿Bien? Como ellos van a trabajar en abdomen, tenemos 2 posiciones, dependiendo de la cantidad de médicos que vaya, ¿sí?, y la complejidad de la cirugía. Lo ideal es que los brazos vayan abiertos. ¿Por qué? Porque si son cirugías grandes, vamos a tener todo lo que es la monitorización invasiva y varias canalizaciones, ¿sí? Entonces tenemos que poder tener acceso a eso. Y si no, un brazo cerrado y el otro abierto. ¿Bien? El brazo que vaya cerrado vamos a intentar tener lo menos posible de cosas. Es decir, voy a tener, por ejemplo, el tensiómetro. Bien, pero no voy a tener la vía. ¿Sí? Voy a intentar tener el brazo que esté abierto, todo lo que sea canalización y el oxímetro.
¿Bien? Por eso después cuando hablábamos de dónde voy a colocar la vía, depende mucho del tipo de cirugía y la posición que tenga el paciente. Bien, en este caso, si yo tengo que tener un brazo cerrado, voy a aprovechar al máximo el brazo que tengo abierto. ¿Por qué? Porque lo voy a tener cerca. ¿Sí? En caso de que tengamos que poner una vía, porque a veces ponemos, al poner dos vías, ponemos una en cada brazo, la que vaya con el brazo cerrado, obviamente tiene que ir prolongada para que nosotros tengamos acceso, bien, a colocar la medicación. Esa vía, por lo general, si yo tengo que colocar medicación, voy a colocar medicación en la vía que esté más próxima al brazo. ¿Por qué? Porque si yo coloco la medicación ahí, voy a tener que abrir el sachet para que pase rápido, para que pueda llegar y hacer efecto la droga. ¿Sí? Pues si no, de aquí que vaya todo el goteo, tengo como 1 metro de vía, no me hizo el efecto que yo quería en el momento que yo necesitaba. ¿Sí? Entonces, si vamos a colocar o administrar medicación por una vía prolongada, sí o sí hay que pasarlo a chorro para que pase rápido. ¿Bien? Y si no, colocarlo directamente en la vía en el brazo que esté abierto. Bien, los tratamientos quirúrgicos, como yo les dije, es la laparotomía. Láparo indica abdomen, tomía es el corte, ¿sí? O la extracción. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es una incisión abdominal. Las etapas de la laparotomía, esto es muy importante. Se inicia la laparotomía con la apertura quirúrgica de la cavidad abdominal. Se hace la exploración de la cavidad abdominal para evaluar la extensión de la patología, identificar otras posibles patologías no diagnosticadas previamente, que obviamente eso lo hacen los cirujanos. Realización de la cirugía propiamente dicho. ¿Sí? Yo primero abro, por ejemplo, hay una hemorragia, veo de dónde viene la hemorragia, voy a lavar, voy a succionar, voy a aspirar, ¿sí? Y ahí digo, bueno, tengo una perforación en el vaso, bueno, ahí recién vamos a ver qué hacemos en el vaso, ¿bien? Y las partes más importantes es el inventario o revisión de la cavidad abdominal. Que acá nosotros también tenemos que estar atentos porque esto implica que pueda haber una reintervención o si queda algo adentro, ¿sí? Se hace una infección. Entonces ahí ya van a ver que cuando los instrumentadores y el circulante pone una compresa en el piso y todas las compresas de gasa, ¿sí? Que van sacando las van poniendo. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros, ¿sí? Si el circulante está ocupado en otra cosa, el instrumentador te dice, che, pasame unas compresas. Profe, la interrumpo. ¿Vos cerraron? Sí, cerrar. Hay alguien que está hablando, no me importa. A veces nosotros ayudamos al circulante, si no está, ¿sí? Dicen, pásame compresas. Ellos estas compresas las contabilizan, porque después hay que hacer el conteo para saber que no haya quedado nada en el abdomen. Entonces, si yo le voy a pasar algo al instrumentador, se deja anotado, ¿sí? Ellos llevan un papelito, pase 2, pase 4, pase 6, ¿sí? Le sumás y apenas venga el circulante hay que avisarle, che, le pasé más gasas o le pasé más compresas, ¿sí? En esas cosas, porque eso es lo que van a utilizar en el abdomen para secar, ¿sí? Entonces, corroborar, ¿sí? O a veces te dicen, sí, me contás las compresas, ¿sí? Entonces a veces nosotros también los ayudamos a hacer ese conteo final, buscamos y si de repente se pierde una compresa o falta una, se para todo y todos empezamos a buscar la compresa. ¿Bien? Porque no puede haber nada en el abdomen. Nos tenemos que asegurar de que no quede nada, ni una gasa, ni una compresa. ¿Sí? El instrumentador va siempre haciendo el conteo, ¿sí? Indistintamente, parte de su función. Y el circulante, si los cirujanos o la instrumentadora va descartando los tachos, es sacarla del tacho y colocarla todas juntas, como les digo, en esta compresa que se pone aparte en el piso. ¿Bien?
para después ir haciendo el conteo. Y por último, el cierre de la cavidad abdominal. En este punto, ¿sí? Entre medio de este punto del inventario y del cierre, es cuando nosotros vamos a empezar a hacer la analgesia. ¿Sí? Es cuando el anestesiólogo te va a decir, bueno, le vamos a pasar la morfina, ¿sí? O le vamos a pasar el tramadol, siempre que estemos hablando de una analgesia intravenosa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es que haga el pico cuando el paciente esté despierto. O sea, que se despierte sin dolor. Y que obviamente este pico no me dé una alteración de la respiración. ¿Sí? Acuérdense que los opioides generan depresión de la vía respiratoria. ¿Sí? Entonces, lo que voy a buscar es que me haga el pico, ¿sí? Que pasen aproximadamente 30 a 40 minutos, que es el tiempo que van a tardar en cerrar, hacer la limpieza y nosotros en ir despertando al paciente para que el paciente no tenga dolor cuando se despierte, ¿sí? Son cirugías muy dolorosas. Imagínense que tienen todo el abdomen abierto. ¿Bien? Estamos hablando siempre de anestesia general. Bien, obviamente si yo tengo una anestesia regional, al paciente no le va a doler, porque va a tener el efecto de la anestesia por 3 o 4 horas. ¿Sí? Entonces siempre estamos hablando de anestesias generales. Bien, con anestésico tenemos que, como les digo, valorar el tema de la relajación. Nosotros vamos a dormir al paciente como siempre, ¿sí? Evaluando los pilares de la anestesia, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son los pilares de la anestesia? Hipnosis. No, pilares, no etapa de la anestesia. Hipnosis. Relajación. Analgesia, relajación muscular. Me falta uno en el medio. ¿Con cuál empezamos? Analgesia. Después, hipnosis y por último, relajación muscular. ¿Sí? Ustedes acuérdense que los pilares son como los pasos que yo tengo que seguir para dormir a mi paciente. ¿Bien? Después ustedes tienen las etapas de la anestesia que dijimos que eran 4. ¿Que cuáles eran? No. Desnitrogenización. Inducción. Mantenimiento y Despertar. Bien, ¿sí? Eso es cómo se va a manejar la anestesia durante todo el procedimiento quirúrgico. Bien. Entonces, vamos a dormir, vamos a hacer la inducción correspondiente y como les digo, apenas dormimos al paciente que ya está dentro del respirador y antes de que se realicen las incisiones quirúrgicas hay que relajarlo con un relajante no despolarizante, ¿sí? De larga duración, atracurio o bromuro de pancuroni. Si es necesario, se hace una reinyección, ¿bien? Para relajar al paciente y se vuelve a contabilizar el tiempo a partir de la reinyección. ¿Bien? ¿O no? Bueno. Nosotros cuando hacemos el relajante muscular ponemos el cronómetro en el respirador. Vamos midiendo los tiempos. Acuérdense que dura aproximadamente, depende de la droga que ustedes van a usar, por ejemplo el atracurio dura 40 a 45 minutos. ¿Bien? Si yo hago una reinyección, ya no me interesa ese tiempo. Vuelvo a contar de 0 desde la reinyección. Bien, porque yo ahí ya tengo 40 minutos más. Bien, entonces ahí ponemos en 0 el cronómetro y volvemos a poner el reloj. Igual siempre nos fijamos en cuánto tiempo de la primera dosis hicimos esta reinyección. ¿Bien? ¿Por qué nos interesa esto? Porque a veces están casi por terminar y te dicen, no, pero yo necesito que me lo relajes. Entonces ahí lo que van a modificar son las dosis. ¿Bien? De por sí las reinyecciones es casi la mitad o el 10% de la dosis inicial. ¿Sí?
Entonces, si por ejemplo le hicieron 30 miligramos o 25 miligramos de atracurio, le voy a hacer 5 de reinyección. Y vamos viendo. Si es necesario, le hago los 5 restantes. ¿Bien? Igual eso siempre, acuérdense que se los dice el anestesiólogo. ¿Cuánto es la dosis que quiere? Bueno, entonces dormimos al paciente, lo relajamos, ¿sí? Y obviamente después ahí, dependiendo de la cirugía, vamos a modificar la posición del paciente. Dependiendo de lo que ellos te pidan, te van a pedir que lo pongas en tren, en antitren, lateral derecho, lateral izquierdo. ¿Bien? Complicaciones respiratorias de la laparotomía. Las complicaciones respiratorias postoperatorias se asocian a un aumento de la morbilidad postoperatoria y a una prolongación en la hospitalización. Obviamente, este tipo de procedimientos, la recuperación es mucho más lenta que una laparoscopía. ¿Bien? Porque hay que ver que realmente cicatrice, que no tenga infección, ¿bien? Que el paciente pueda movilizarse correctamente. Si tiene drenajes, se deja mucho más tiempo el paciente hospitalizado. Hay más probabilidades de complicación o de reintervención, ¿sí? Entonces, todo esto me va a generar que yo tenga que volver a intubar al paciente o que genere una dificultad respiratoria por el dolor. El descenso de la capacidad residual funcional, así como la disminución del volumen del cierre alveolar, contribuye a mantener colapsados numerosos alvéolos pulmonares, lo que favorece a la aparición de atelectasias, ¿sí? Y estas modificaciones respiratorias asociadas a los efectos residuales de la anestesia y de los analgésicos postoperatorios inhiben la tos, deterioran el aclaramiento mucociliar y contribuyen al riesgo de aparición de neumonías postoperatorias. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Son cirugías muy dolorosas. Este dolor, ¿sí?, ¿qué va a hacer? De que el paciente no quiera respirar, ¿sí?, no genere la mecánica o la inspiración completa, ¿sí?, porque le duele. Entonces empezamos a ver que el paciente desatura. Entonces es un paciente que vamos a tener que darle aporte de oxígeno. Para esto vamos a tener, para que no desature y para que no le duela, vamos a tener que usar analgésicos potentes. Bien, como los opioides. Estos opioides generan depresión respiratoria y aumentan la secreción de la mucosidad. Como dice ahí, también va a deprimir los reflejos protectores de la vía aérea. ¿Sí? Entonces todo esto va a generar moco, que este moco se puede infectar y ahí es donde me termina dando la neumonía. ¿Sí? O también, en realidad, tiene mayor aumento también de reflujo. ¿Bien? Entonces, por eso tenemos complicaciones respiratorias de este tipo de cirugías. Lo otro de las atelectasias decía que al no tener una buena mecánica respiratoria, ¿se acuerdan qué es lo que son las atelectasias? ¿Qué es lo que es? O sea, se colapsa la piel. ¿Por qué? Porque hay una baja presión. Bien, diferencias de bajas presiones, ¿sí?, donde el pulmón no alcanza a distenderse, entonces se terminan pegando, digamos, los alvéolos y se colapsan. A diferencia del barotrauma, que es por diferencia de altas presiones. Entonces, al no tener una buena mecánica ventilatoria, el paciente termina atelectasiándose y eso hace que también haya un mal intercambio gaseoso. Bien, porque todos estos alvéolos que están colapsados no producen el intercambio. En lo consiguiente, ahí también aumenta lo que es la desaturación y la hipoxemia. ¿Bien? Bien, otras complicaciones muy habituales, náuseas y vómitos postoperatorios, ¿sí? Acuérdense que todos los anestésicos y más los opioides que nosotros utilizamos como efectos adversos
estimulan la náusea y por lo consiguiente el vómito. A todo esto le vamos a complementar de que si ellos han estado trabajando o estimulando la parte visceral, generan estimulación de náuseas. Bien. Si a todo esto le asociamos que el paciente se puede hipotensar, la hipotensión genera náuseas. Y estas náuseas desencadenan en vómitos. ¿Qué nos perjudica a nosotros de que tenga náuseas y vómitos a pesar de que sea molesto para el paciente? El esfuerzo que tienen que hacer para vomitar. Este esfuerzo que van a hacer para vomitar genera que se pueda abrir la herida, ¿sí? Que empiece a sangrar o que se ventre. Bien, por eso hay que evitar el tema de las náuseas y los vómitos. Y con respecto al dolor postoperatorio, vamos a determinarlo dependiendo el tipo de procedimiento que vamos a utilizar. Si ya sabemos de entrada que es una cirugía programada, muy dolorosa, vamos a utilizar una analgesia que no sea endovenosa. Bien, vamos a utilizar una anestesia multimodal. Es decir, vamos a combinar la anestesia general para lo que es el intraoperatorio y una anestesia peridural para lo que es la analgesia posquirúrgica. ¿Bien? ¿Se acuerdan de la peri? Bien, vamos a dejar un catéter donde yo puedo colocar analgésicos, ¿sí? O dejar una bomba de analgésicos, y esto me va a ayudar en dos cosas. En el intraoperatorio a disminuir los riesgos, a disminuir los consumos de drogas. Si yo disminuyo el consumo de drogas, disminuyo los efectos adversos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al paciente no le duele. Entonces necesito menos dosis para dormirlo, menos dosis para mantenerlo. ¿Bien? Y segundo, va a tener una muy buena analgesia postquirúrgica. ¿Sí? Para eso me sirve una anestesia peridural. En caso de que no podamos hacer una anestesia peridural o sea una anestesia o sea una cirugía de urgencia, donde no tenemos este tiempo, o el paciente no se puede sentar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una analgesia intravenosa, donde podemos hacer la combinación de AINES con opioides. Lo que me favorece esto es la disminución de los opioides y esto obviamente la disminución de los efectos adversos que generan los opioides. ¿Bien? Y en consiguiente la disminución de náuseas y vómitos postoperatorios. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Bien, la técnica anestésica. En cirugías programadas con un periodo de internación de más de 2 días o en cirugías extensas o complejas, lo ideal es una anestesia combinada, general y regional, que es lo que hablábamos recién. Se recomienda mantenimiento con sevoflurano o propofol en caso de TIVA y remifentanilo. Acuérdense que para la mantención sí o sí tenemos que utilizar un hipnótico y un analgésico potente. ¿Por qué? El hipnótico lo voy a utilizar para dejar al paciente dormido durante todo el proceso quirúrgico y el analgésico para que no le duela. ¿Sí? Los estímulos quirúrgicos son muy dolorosos, entonces necesito un analgésico potente, que en este caso vamos a utilizar el remifentanilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el opioide más potente y el de menos duración. Que me implica de que no tengo que usar poca dosis, ¿sí? En relación a los otros, y yo lo cierro y en 10-15 minutos el paciente se me despierta. ¿Bien? Por eso utilizamos más que todo el remifentanilo para la mantención del paciente y el fentanilo para la analgesia en la inducción. ¿Bien? Y obviamente la parte hipnótica, si es una anestesia balanceada, voy a utilizar un gas anestésico como hipnótico. Si es una anestesia intravenosa, como hipnótico voy a utilizar
un barbitúrico o no barbitúrico como el propofol. ¿Bien? Lo que podemos utilizar es el BIS para asegurar una recuperación adecuada. Acuérdense que el BIS más que todo lo utilizamos en anestesias intravenosas, ¿sí? Para evaluar la profundidad de la anestesia, ¿sí? El uso de propofol ha demostrado una menor incidencia en náuseas y vómitos postoperatorios. El propofol es muy buen antiemético, ¿sí? Por eso lo utilizamos más a veces que el sevoflurane. Lo utilizamos más TIVA que una anestesia balanceada. Cuando sabemos que van a ser cirugías largas y que pueden estimular mucho, a veces se recomienda utilizar anestesias intravenosas que balanceadas. Con la combinación de la anestesia epidural se mantiene sin alteraciones la ventilación alveolar y la concentración de dióxido de carbono a pesar del aumento del trabajo respiratorio. Bien. La hipotensión intraoperatoria debe ser tratada con vasopresores. Al tener gran exposición, también tenemos pérdidas de volumen, ¿sí? Entonces tenemos que estar todo el tiempo controlando la hidratación del paciente, de que la pérdida, mejor dicho, que la reposición sea igual a la pérdida, ¿sí? Para mantener una volemia lo más estable posible. Eso cuando estamos hablando solo de pérdida por evaporación. A eso hay que sumarle de que si por algún motivo está sangrando el paciente o ya viene con una hemorragia interna, hay que sumarle esto para pedir hemoderivados. ¿Qué a veces nos puede interesar a nosotros cuando vienen en la urgencia y te dicen el paciente viene con una hemorragia interna? El paciente puede estar bien inicialmente, te lo va a llegar y vos lo monitorizás y capaz está un poco hipotenso, pero todavía está bien. ¿Y qué pasa? Cuando abren, tiene toda la sangre contenida en el abdomen. Y a medida que van sacando esa sangre, hace así la presión. Cae en picada. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes que sabemos de que ya viene con una hemorragia y una pérdida y que esa presión supuestamente normal es ficticia, porque ellos cuando abran va a caer la presión, automáticamente vamos a empezar la anestesia con vasopresores como la noradrenalina. Bien, esto lo que va a hacer es generar una contracción de las arterias aumentando la presión. Entonces siempre voy a tener una presión lo más normal posible, ¿sí? Entonces, en caso de urgencia o en caso de que sepamos que el paciente se va a hipotensar mucho, vamos a empezar directamente con vasopresores, que el que utilizamos nosotros es la noradrenalina. ¿Bien? Y ya no utilizamos, por ejemplo, la etilefrina, la epinefrina, ¿sí? Porque esos son de menos intensidad. Entonces, si uso uno, no utilizo el otro. Siempre utilizamos el mismo. Monitorización. Vamos a empezar con la monitorización básica, ¿sí? Sí, hay un montón de cirugías que son abdominales que no necesitan grandes monitorizaciones, ¿sí? Por ejemplo, una histerectomía puede sangrar, sí, un montón, pero ya se ha estandarizado tanto la técnica y son tan prolijos a veces para trabajar que es raro la complicación, ¿sí? Entonces, este tipo de cirugías las vamos a empezar siempre con la monitorización básica. ¿Cuál es la monitorización básica? Pulsómetro. Electroscanning. Son 4. Bien, ¿cuáles son? Tensiómetro. Oximetría. Simetría. Vamos a distinguir monitores de monitorización. Si yo pregunto monitores, me nombran monitores. Bien, monitores, oxímetro o pulsoxímetro. Monitorización, oximetría. De pulso, porque mido el pulso también. Sí. Bien. La segunda,
Tensiómetro es el monitor. ¿Qué mido? La presión arterial no invasiva. ¿Sí? ¿Con qué la mido? Con un tensiómetro. El tercero, la cardioscopía. Bien. En realidad el cardioscopio mide, es el monitor, la cardioscopía es la monitorización. Y por último, la capnografía y capnometría, y su monitor es el capnógrafo. Entonces, ojo con eso, porque nosotros a veces preguntamos monitores y a veces preguntamos monitorización, para que lo tengan en cuenta en los exámenes. Si yo pregunto monitores, me responden monitores. Si yo pregunto monitorización, responden con la monitorización. Bien, entonces tenemos 4 monitores básicos. ¿Qué vamos a complementarlos? Con la tensión arterial invasiva, ¿sí? Que es lo más habitual. El BIS, si es una anestesia intravenosa. Y si estamos hablando de cirugías de, por ejemplo, resecciones o tumores grandes o cirugías que van a ser muy prolongadas, donde también puede haber, por ejemplo, involucrado grandes vasos sanguíneos, ¿sí? Voy a utilizar una vía central. Que la vía central inicialmente la vamos a utilizar como vía de acceso a hidratación, ¿bien? Y si es necesario, le coloco la regla y ya lo utilizo como monitor, ¿sí? Para monitorizar la presión venosa central, ¿bien? ¿Qué me va a variar si yo tengo una regla o no tengo una regla? Si tengo la regla lo puedo medir. Si no tengo la regla, solo me va a servir para lo que es la hidratación y la colocación de los vasopresores. ¿Por qué? Porque los vasopresores a altas dosis no se pueden pasar por vías periféricas. ¿Por qué? Porque como produce una vasocontracción, ¿sí? Lo que yo voy a terminar generando en vasos pequeños, como son los periféricos, es que se fibrosen. Entonces, a baja dosis y en tiempos cortos, sí lo puedo utilizar en vías periféricas. Si no, sí o sí hay que colocarlo en una vía central. Entonces, la vía central también me va a servir o la voy a utilizar para colocar los vasopresores. ¿Bien? Fluidoterapia. Con respecto a la fluidoterapia, como dijimos recién, vamos a evaluar el tipo de pérdida que yo tengo, es la reposición que vamos a utilizar. Raramente va a ser una restrictiva, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Un apéndice, ¿sí? Que es una incisión así chiquitita donde no tengo exposición, no tengo sangrado, no le voy a pasar 3 litros de solución. ¿Bien? Ahí sí, porque en realidad ahí vamos a ver más que todo la hidratación en base a la reposición, ¿sí? O al objetivo que yo tengo de mantener un estado hemodinámico adecuado. Entonces va a estar dado por reposición y guiado por objetivos. Esa va a ser la fluidoterapia que yo voy a utilizar. Entonces, el paciente, si es necesario, le saco un astrum, veo en qué condiciones está, necesito hidratarlo más, le voy a colocar cristaloides. Si veo que está sangrando, voy a colocar sangre. Se me hipotensa mucho, a pesar de que tengo vasopresores, le está faltando volumen. Bien, tengo que reponer. Tengo que ver esas reposiciones, si es solo por la exposición o el paciente me está sangrando. Raramente es por exposición a líquido. Si yo tengo una hipotensión y estoy usando vasopresores, es porque el paciente está sangrando. Véanlo de esta manera. El volumen lo estoy perdiendo por sangrado. Entonces sí o sí necesito recuperar con sangre. ¿Bien? Entonces, vamos a evaluar la fluidoterapia, como digo, en relación a las pérdidas o al objetivo. Yo necesito que este paciente tenga en todo momento una media de 60.
indistintamente cómo sea la sistólica, cómo sea la diastólica, yo quiero que tenga una media de 60, porque este paciente es cardiovascular o tiene un infarto previo, entonces no necesito que le baje mucho la presión. Este paciente es hipertenso, no puede bajar la presión de los 120 de sistólica durante toda la cirugía, porque su presión normal es de 160. ¿Sí? ¿Se acuerdan que no puede variar más del 20%? Entonces, mi objetivo es que hemodinámicamente él tenga todo el tiempo una presión sistólica por lo menos de 120. Y lo voy a hidratar y le voy a colocar los vasopresores, sea necesario, para mantener esa presión constante. ¿Bien? Esa es guiada por objetivo. Yo tengo un objetivo y necesito llegar a ese objetivo. ¿Con qué lo voy a hacer? Con la fluidoterapia. ¿Con cristaloides o con sangre? Raramente utilizamos coloides. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hablamos el año pasado? Que los coloides más lo utilizamos cuando son pacientes que no reciben transfusiones o en realidad cuando estoy esperando que todavía no me llega la sangre y ya le pasé demasiado cristaloide y necesito retener este volumen. Entonces ahí ocupo los coloides que me van a aumentar la volemia. ¿Bien? O sea, ahí utilizo los coloides, si no, no. Bien.